Bueno, vamos a arrancar este webinar de geopolítica, mercados inmobiliarios y cómo está afectando el momento actual a los diferentes mercados en los que posiblemente todos forméis parte de alguna manera o queráis hacerlo en un corto plazo y por eso habréis querido oportuno estar aquí hoy. En cualquier caso, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabéis que habitualmente solemos hacer estos formatos para poder compartiros siempre la actualidad en el ámbito de la inversión inmobiliaria internacional, donde ya llevamos años actuando, ¿no? Pero nos parecería especialmente oportuno el dar una vuelta más, ¿no? Y no ser únicamente expositores de oportunidades de inversión, de opciones, como digo, en el mapa internacional con vista a hacer algún tipo de inversor o esas opciones para inversores inmobiliarios, sino ir un poco más allá y trasladar desde nuestra visión, estando en la zona, cómo se está viviendo esta situación de tensión, de conflicto, de guerra actual. Y bueno, desde nuestra visión, desde nuestra experiencia, cómo vemos que pueden darse los acontecimientos, ya no digo en los próximos meses o casi ni semanas, ¿no? Porque en el mundo de hoy todo va muy rápido y en este caso tenemos que hablar de días, ¿no? Para esto quería que me acompañara una persona que quizá muchos ya conocéis, los que nos venís siguiendo, porque además de colaborador estrecho de la empresa, ha participado en algún otro formato como este, y es Francisco Almansa. Él es el fundador de una empresa de asesoramiento financiero, inmobiliario, cita en Emiratos Árabes, concretamente en la ciudad de Dubái. Es un profesional del sector muy conocedor de, de la zona, lo que confiere a Emiratos Árabes, y creo que era la persona ideal para que nos acompañara y hacer un buen coloquio, un buen debate en el que también más adelante podréis formar parte, podréis dejar vuestras preguntas, como venimos haciendo siempre en nuestro formato, y la iremos respondiendo al final, ¿vale? Eh, bueno, sin más, como digo, siempre que tengáis alguna cuestión, podéis compartirla por el chat. Nuestros miembros del equipo también están pendientes de ello. Si son preguntas incluso concretas, podrán ellos mismos responderlas y si no, pues bueno, las meteremos en la conversación, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, quería dar la entrada a Francisco, que está ya aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Hola José, muy bien, pues muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y bueno, y de todas las personas que nos están viendo. Ojalá que sea una charla interesante, que yo creo que sí va a ser y que algo aportemos a cada uno, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que algo sacaremos de aquí. El caso es estar informado, estar al toque, como se suele decir, y hoy más que nunca que todo va tan rápido, creo que es importante. A mí, bueno, como ya he dicho, Francisco reside en Emiratos desde hace años, tiene allí su empresa, su centro de operaciones y actualmente está allí. Qué mejor que él que como reportero en la zona, ¿no? Darnos una visión integral de todo lo que está pasando ahí como buen conocedor. A mí me gustaría primero quizá aportar algo de contexto, aunque posiblemente todo el mundo esté informado, pero hoy día hay tantísima información que muchas veces pues cruzamos esa fina línea y llega la desinformación. Y bueno, a mí me gustaría resumir de forma breve qué está pasando realmente, ¿no? No sé cómo lo podrías definir, qué está pasando y cómo lo estás viviendo allí, Francisco. Bueno, pues vaya pregunta, ¿no, José? ¿Qué está pasando? Eh, es, eh, Es muy buena pregunta. Es decir, todos vemos externamente o tenemos una percepción de lo que pasa y como todas las percepciones es muy diferente desde el ángulo en que lo mires, ¿no? En la situación que estés, incluso donde te encuentres o el acceso a la información que tengas. Lo que está pasando en términos generales, pues yo creo que todos los que estamos aquí lo estamos viendo en prensa, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de la información y desinformación, que cada vez es más difícil de distinguir, pero lo estamos viendo. Lo que vemos desde aquí, que tal vez es de lo que puedo hablar con más autoridad, es pues un momento
bastante, evidentemente, bastante clave para Emiratos. Eh, Algo que, como no podía ser de otra manera, pues ha cambiado la actitud de muchas personas que estaban aquí, ha cambiado temporalmente de momento, ¿no? Pues formas de vida, planteamientos, etcétera. Y algo que, bueno, pues después de un shock inicial, porque las cosas, y bueno, yo no es la primera vez a nivel geopolítico, ¿no? Que me llevo este tipo de sorpresas, tal vez, pero realmente la cosa es muy difícil, si no tienes el beneficio del tiempo y la perspectiva, verlas venir, ¿no? Ahora nos parece, bueno, que era evidente, ¿no? Que iba a haber, pues, un ataque a Irán, etcétera. Pero bueno, cuando pasa es siempre un shock. Después de ese shock inicial, yo te diría que fue básicamente los dos primeros días, o el primer y segundo día. Yo te diría que al menos la percepción de la situación que pasamos a tener, al menos gran parte de los residentes, fue de bastante tranquilidad, porque, bueno, sin duda los primeros días fueron de más alarma, pero luego pues observamos casi sorprendentemente, digo casi porque tenemos un grado de confianza importante, ¿no? En general depositado en este país, los que residimos aquí. Pero bueno, casi sorprendentemente no había graves consecuencias o graves daños, ¿no? Por suerte, materiales, humanos, etcétera, de toda esta oleada de ataques tan masiva y tan inesperada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno lo vivió de una manera, los residentes pues con un abanico de emociones, ¿no? De, oye, ¿por qué nos pasa a nosotros esto, ¿no? Emiratos no está en guerra con ningún país. ¿Por qué somos el objetivo? Tal vez es un tema del que podamos hablar luego, ¿no? Y luego, sin duda, también pues lo que hemos visto multiplicado hasta el infinito en la prensa, en medios, algunos más serios y infinidad de ellos menos serios, ¿no? Pues es el apocalipsis, ¿no? La catástrofe, la gente llorando en los aeropuertos, nos van a matar a todos, ¿no? Y tenemos que salir de aquí, etcétera. Y claro, con todo el respeto a la gente que lo percibiera así y lo sufriera, la realidad tampoco era esa, ¿no? Yo entiendo que la situación, también es cierto, era mucho más complicada para una persona que no tiene referencias de la región o que no conocía la ciudad, ¿no? O el país y que estaba pues de vacaciones o en tránsito y se ve atrapada en la situación. Por suerte, como creo que también es notorio, ¿no? Porque salió mucho en prensa, toda esa gente fue bastante bien atendida y yo creo que a estas alturas, pues todo el mundo ha vuelto ya a sus países, ¿no? Casi todo el mundo. Entonces, bueno, estamos en esta situación, ¿no? En este impasse un poco transitorio donde cada día, pues, es un poco parecido al anterior, pero tampoco tenemos la certeza, ¿no? De cómo va a ser el día siguiente y de cuándo nos vamos a acercar un poco al final del túnel de esta situación tan particular en la que estamos envueltos. Bueno, pues desde luego que saberlo no lo podemos saber, pero como dices, las cosas desde dentro quizá y con cierta experiencia se viven de manera diferente. Al final incluso puede que veas situaciones que a lo largo de la historia se han repetido en diferentes ocasiones, aunque tienen otros protagonistas, tienen motivaciones que, aunque el fin último es la misma motivación siempre, de todos los conflictos, pero bueno, tienen matices diferentes, pero al final pues todo acaba terminando y volviendo el agua a su cauce, ¿no? Tú, desde tu perspectiva, ¿crees que podría ser simplemente una crisis pasajera o que puede tratarse de algo un poco más complejo y que lleve consigo algún tipo de cambio de orden, ¿no? Como también se ha podido escuchar, aquellos que quizás son un poco más críticos o que analizan las cosas de una manera un poco más profunda. Bueno, yo creo que, insisto, con la perspectiva del tiempo y de saber cómo acaba la cuestión, que a día de hoy no podemos tener, yo creo que sin duda pues será un evento importante, ¿no? Histórico en la región. ¿Qué efecto tendrá? Tendrá muchos probablemente, ¿no? Habría que ver cuál es exactamente, desde qué ángulo, ¿no? Me formulan la pregunta. Si hablamos, por ejemplo, de Emiratos, ¿no? Supongamos que estamos pensando un poco en las repercusiones que hay a nivel Sí, político, a nos nivel de podemos inversión, centrar etcétera. en Emiratos Árabes, aunque bueno, obviamente implicación directa de la de todos los países del Golfo, pero bueno, sí, quizá centrándonos un poco más en Emiratos Árabes. Yo pienso, en mi experiencia particular del país y es mi opinión personal, yo creo que eventualmente Emiratos posiblemente salga reforzado de la crisis, si miramos sobre todo a situaciones pasadas. Ah, Desde luego es muy difícil predecir cuándo exactamente vaya a acabar el conflicto abierto que hay ahora. Yo soy de la opinión de que no va a ser un conflicto demasiado prolongado en el tiempo,
Pero lo que yo siempre comento cuando me preguntan acerca de este tema es que si queremos, a la hora de medir el impacto que va a tener en Emiratos, y fíjate, ahora enfocándonos en algo yo creo que interesa a todos, ¿no? Los que estamos aquí, que es, por ejemplo, la perspectiva de Emiratos como lugar seguro, ¿no? Como lugar de inversión, donde la inversión está segura, pero claro, para ello el inversor, ¿no? La persona es trasladada aquí o el mundo físico al que no nos podemos sustraer que nos rodea también debe tener seguridad, ¿no? Entonces, lo que yo suelo decir es que realmente, y a lo mejor esto es una visión muy personal, porque veo mucha gente que lo que le preocupa es la duración del conflicto, ¿no? Y es normal, oye, estamos aquí y dentro de lo que es relativamente ligero, ¿no? Lo que podamos estar padeciendo en cuanto a daños, ¿no? Que se hayan provocado por la situación, etcétera. Pero bueno, oyes las sirenas, ¿no? Algunos niños están nerviosos. La situación, evidentemente, no es agradable ni es beneficiosa para nadie. Pero, dicho eso, yo soy de la opinión de que en cuanto a la confianza la solidez del posicionamiento de Emiratos y de la región a largo plazo, es importante no solo cuándo acabe y que acabe pronto, sino cómo acabe. Y creo que a veces tendemos a pensar un poco más en el cuándo que en el cómo, ¿no? Por supuesto, todos querríamos pues, que no hubiese ningún tipo de guerra y que la guerra acabase mañana mismo, ¿no? Y lo digo literalmente estando aquí, ¿no? Donde insisto, gozo de cierta seguridad, pero bueno, a veces sienten la precariedad de que realmente nos están lanzando, ¿no? Drones y misiles balísticos, etcétera, pues literalmente cada día. Pero mi visión es que esto va a ser transitorio, pasará. Creo que Emiratos ha demostrado muchas veces que es muy bueno remontando en las crisis, no por casualidad, sino porque tienen planificación y tienen la capacidad de implementar de manera muy ágil a nivel administrativo la planificación. Yo pienso que cuando todo esto pase y el polvo se asiente, ¿no? Y se disipe, es posible que hagamos incluso alguna medida adicional de atracción de capital, de atracción de inversores. Tienen un cierto abanico de opciones, ¿no? Que pueden utilizar para eso, tal vez nuevas fórmulas de visado, tal vez bonificaciones fiscales, tal vez, en fin, hay varias opciones sobre la mesa bastante evidentes, ¿no? Que pueden poner en marcha. Y los aspectos fundamentales de Emiratos no han cambiado en nada, ¿no? Fíjate que es lo que un poco lo Van- que hablábamos anteriormente, ¿no? Antes de arrancar en esa hora de conversación. Creo que incluso, y aunque pues obviamente puede que sea poco popular la opinión o se pueda ver desde un punto de vista muy distinto, pero yo creo que como dices, puede verse el destino de Emiratos incluso reforzado después del conflicto y los que realmente pueden salir perjudicados de aquí son los países de Occidente, ¿no? Una cuestión de que al final tanto los diferentes sectores estratégicos que se están generando en esa pendulación, un poco que está sufriendo el mundo en general, son en mayor medida los países del Golfo, ¿no? Que están apostando por diferentes verticales a futuro dentro del propio país y luego porque dominan obviamente el sector de la energía y al final digamos que el resto del mundo es en gran medida dependiente de ellos, ¿no? Pero también un par de ingredientes muy sencillos y que parece que pasamos por alto y es, uno lo has dicho tú ahora, que es la planificación a largo plazo dentro de un sistema estable, no como pasa en el resto de Occidente, ¿no? Que hay tantas diferencias políticas, vaivenes, ida y venida, y que solo hacen poner palo en la rueda de la evolución, ¿no? Allí es un sistema estable que puede planificarse en décadas, ¿no? Y además, otro ingrediente que a mí me encanta, porque lo veo carente en el resto del mundo prácticamente, quitando algún país que otro, y es el patriotismo, ¿no? Todo lo que se hace en Emiratos es en pos del propio Emiratos y para su beneficio, su supervivencia y su crecimiento. Eso yo creo que esos dos ingredientes sumados al marco sobre el que lo hemos expuesto, ese marco de dependencia, ¿no? Que se sienten el mismo el resto de países respecto a ello, creo que el que realmente puede salir beneficiado siempre y cuando no se alargue en el tiempo demasiado, que obviamente las guerras son rentables hasta que dejan de serlas, ¿no? Pero siempre y cuando no se alargue demasiado en el tiempo, creo que realmente, como dices, pueden salir beneficiados. Y yo creo que ni los fundamentos sobre los que se ha ido construyendo, ¿no? La política económica, atracción de capital del país, de Emiratos,
han cambiado o van a cambiar por esta cuestión, en todo caso serán más ventajosos, ¿no? Para compensar a lo mejor la gente que se ha visto inquietada por todo lo que está sucediendo. Y tampoco van a desaparecer, me temo, de la noche a la mañana los problemas que hay en Europa, ¿no? Y que todos conocemos bien. Los que hay en España, los muchos que hay en Reino Unido, los que hay en otros lados. Y estamos hablando de problemas económicos, fiscales, etcétera. No hablamos de conflictos, ¿no? Que hay en otras regiones o conflictos que puedan surgir, porque el mundo, pues lo cierto es que lo venimos viviendo varios años, cada vez es un lugar un poco más inestable, un poco más peligroso, y la percepción de peligro, la percepción de estabilidad, creo que evoluciona también de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, cada vez hay que estar con los ojos más abiertos. Yo creo que Emiratos va a seguir proveyendo un marco de estabilidad y de seguridad muy sólido. Sabíamos que Emiratos era seguro para invertir, que era seguro, oye, pues para ir por la calle y que no te roben, que es fundamental. Pero ahora hemos visto que después de 2.000 entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos lanzados, pues prácticamente no ha habido ningún daño material y ha habido muy pocos impactos. Entonces, eso añade una nueva perspectiva de seguridad, ¿no? A veces no puedes eliminar el riesgo totalmente, pero lo que sí debes hacer es tener una respuesta excelente al riesgo. Y yo temo que este test de estrés extremo que está sufriendo Emiratos, pues hay muchos países, no los vamos a nombrar, que el resultado podría haber sido catastrófico, ¿no? Si lo padeciesen. Incluso, fíjate, ¿no? Podría mirarse como una forma, y esto también es, posiblemente sea muy impopular, pero podría mirarse como una forma de limpiar lo sobrante, ¿no? Porque el capital que huye, partiendo de que el capital pues siempre es cobarde, ¿no? En su mayoría y tiende a huir de las crisis quitando gente con más adherencia al riesgo o inversores que vean la oportunidad, inversores quizá más expertos, pero el capital en general tiende a huir. De alguna manera puede servir también de que todo el capital que no estuviera bien posicionado allí, incluso, fíjate, voy más allá, ¿no? En el ámbito inmobiliario, aquellos desarrollos que realmente no tuvieran potencial, se puedan ir quedando atrás y después de esta breve crisis, que como tú bien dices, no creo que se alargue demasiado en el tiempo, eh, pueda sobrevivir, sobrevivirán la gran mayoría, pero especialmente aquello que llegó para quedarse, ¿no? O aquello que se estaba desarrollando eh, fuertemente. Sin duda, ese factor es muy importante lo que tú comentas y yo creo que exactamente así se está produciendo ese fenómeno. Pero bueno, pero fíjate, volviendo a lo que te decía, el tema de cómo acaba la crisis, ¿no? No de cuándo. No sabemos, ¿no? Puede acabar mañana, puede acabar dentro de un mes, puede acabar dentro de un año. Pensamos que va a ser corto, pero donde yo creo que va a ser muy importante en cuanto a esa percepción del riesgo es la manera en la que acaba, ¿no? Es decir, eh, miremos un poco atrás. Emiratos siempre ha tenido un cierto no sé si llamarlo estigma, ¿no? O un cierto, digamos, un cierto plus de riesgo por encontrarse en la región donde se encuentra, ¿no? Oriente Medio, conflicto permanente, conflicto étnico, religioso, etcétera, guerras abiertas. Eso siempre ha existido ahí. Eso no es algo que haya surgido ahora inesperadamente. Nadie podía decir, jamás hubiera pensado, ¿no? Que podía haber un problema en Dubái teniendo la costa de Irán a 100 kilómetros. Pero ¿de dónde viene el problema? ¿Viene de algún lugar más? Emiratos es un país neutral, mayoritariamente. Es una potencia media, muy activa a nivel diplomático, participa en todos los foros, tiene excelentes relaciones con los consejos de cooperación del Golfo, que son su entorno inmediato, tiene buenas relaciones incluso con Israel y fue pionero, ¿no? Entre los países de la región en serlo. Tiene relaciones muy fluidas y muy buenas pues, con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos. ¿De dónde viene la inestabilidad entonces regional? Y el único factor, entiendo, de riesgo, como estamos viendo estos días para Emiratos, viene de Irán. Pero no es nuevo, Irán está puesto en el mapa, ¿no? Y desde la Revolución Islámica pues han pasado ya del 79 de un modo u otro y con diferentes periodos. Ese ha sido el factor de inestabilidad de Emiratos. Y yo creo que lo que ha pasado ahora, insisto, que estoy intentando dar un punto de vista un poco alternativo, que no digo que sea evidentemente bueno lo que ha pasado ahora, pero oye, esa presión, esa sensación de algún día puede pasar algo, bueno, pues ahora ha pasado. Es decir, el peor escenario posible dentro del riesgo que padecía Emiratos no solo ha pasado, sino que se ha superado con creces, ¿no? Yo creo que tal vez el peor escenario era, oye, en un conflicto regional,
¿no? Estamos al lado, nos podemos ver perjudicados. Yo no he oído nunca que nadie, el peor escenario posible fuera, vamos a lanzar, ¿no? A Emiratos más misiles que a Israel, como ha venido sucediendo los primeros días. Eso ha sucedido ya y ese riesgo se ha materializado. ¿Qué podemos extraer de ahí? Para empezar, analizar que la respuesta, como decíamos, de Emiratos ha sido ejemplar y está mostrando resistencia. Y en segundo lugar, pensar que cómo va a ser el día después, llegue cuando llegue, llegue dentro de una semana o de 6 meses. Si ese día después nos trae un entorno regional donde Irán, porque hay algún tipo de cambio de régimen o porque fruto de este conflicto que estamos viendo, su capacidad militar respecto a sus vecinos se vea gravemente mermada, pues entonces podremos decir que ese factor de inestabilidad o de amenaza para Emiratos no existe, ¿no? En la región. Si conseguimos una paz muy inmediata, pero que no cierre los problemas, que sigan ahí soterrados, ¿no? Un poco con la tirita puesta de al menos no están lloviendo, ¿no? Los misiles, que por supuesto es lo que todo el mundo queremos y lo que es de agradecer, pero no se soluciona el tema y sigue habiendo un régimen, ¿no? Pues radical, armado hasta los dientes. Me temo que esa, pues en el futuro seguirá siendo una fuente de cierta inestabilidad, ¿no? Que habrá que medir y habrá que considerar a la hora de las inversiones. Es decir, que paradójicamente, insisto, no es una cuestión de acabar la guerra mañana, es una cuestión de comprender qué mundo y qué región nos queda una vez que esto pase, ¿no? Sin duda, en cualquier caso, si tú, como obviamente nadie puede adivinar el futuro, si tuviéramos que hacer previsiones, ¿no? Finales es lo que hacen todos, ¿no? Únicamente son capaces de hacer previsiones con lo que tenemos, ¿no? Mi opinión al respecto es que no podrá extenderse mucho más el conflicto. Por un lado, a nivel económico, las guerras de ahora no son las guerras de hace mínimamente 50 años, son muy caras. Cada día es un desgaste de los países implicados y en este caso Estados Unidos es el que más está saliendo perjudicado aquí a nivel energético, por supuesto, a nivel de abastecimiento. Pero fíjate, no solo de la energía, ¿no? Que del petróleo dependen muchas más cosas, no simplemente depende el combustible. Hay diferentes sectores que sostienen la economía americana que también se alimentan del petróleo, el sector farmacéutico, el sector químico, fertilizante. Eh, Bien es sabido que el sector farmacéutico, como digo, es uno de sectores de los grandes lobbies, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Los distribuidores de ese sector estratégico, como digo, son países como India, China y países que dependen de ese petróleo, de ese abastecimiento y del estrecho de Hormuz para que a Estados Unidos puedan llegar medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de fertilizantes y por supuesto el crudo, ¿no? En sí mismo. Cada día de conflicto a Estados Unidos le cuesta hundirse mucho más en el pozo que ya se está metiendo. De hecho, ya está habiendo dimisiones cercanas a el director de la Secretaría de Terrorismo, creo que dimitió ayer. Están viendo que se han metido en un pozo del que les va a costar mucho salir y yo creo que va a haber por todos los medios que, bueno, van a intentar por todos los medios llegar a un acuerdo cuanto antes. Creo que también se están activando algunos canales paralelos al del Estrecho de Hormuz para seguir de alguna manera sacando petróleo de la región, ¿no? Aquellos que pasan por Emiratos, por el Mar Rojo, también Arabia Saudí, pero no es suficiente, ¿no? También hay otros agentes implicados, China, que de alguna manera entiendo que que tampoco le conviene que hubiese un cierre del estrecho de Hormuz completamente. Es decir, no le auguro que vaya a durar mucho el conflicto, ¿no? Sí, yo pienso que es una batalla contra el tiempo. Yo lo veo como una batalla contra el tiempo donde mm, creo que Estados Unidos, en la medida de planificación o improvisación que tuviese, debe tener claro una serie de objetivos mínimos desde el punto de vista político, militar que quiere conseguir. Pero claro, el tiempo le acucia por lo que tú dices, ¿no? Porque cada día pues estamos más cerca de llegar a un momento complicado para la economía.
y por tanto acabar antes del conflicto, pues creo que les beneficia. Yo creo que no hay de momento un daño irreversible a la economía. No hemos visto un shock en los mercados, no hemos visto aún un shock sostenido en el precio del petróleo, etcétera. Hemos visto alza, hemos visto volatilidad, inestabilidad, pero no hemos visto una catástrofe. Eh, en el caso de Irán, ellos apuestan por la catástrofe, por los titulares, ¿no? Por el petróleo a $180, porque el Standard Poor's caiga un día el 6%. Eso no ha pasado tampoco. La carrera por el tiempo, por tanto, de Irán es la apuesta, resistir un día más hasta intentar llevar la guerra económica allí, ¿no? De momento no lo han conseguido. Claro que si siguen meses lo conseguirán y estaremos metidos en un problema económico grande, ¿no? La cuestión es quién es el primero que parpadea, ¿no? Porque Estados Unidos está jugando todas las cuestiones que dicen, más las implicaciones políticas, ¿no? De las primarias de noviembre, etcétera. Pero Irán soporta también un volumen de bombardeos y de destrucción de su infraestructura militar, de seguridad policial, muy duro cada día. Eh, ¿Hasta qué punto es sostenible para ellos? ¿Sabes? ¿Serán capaces de hacer daño a la economía antes de que el daño que le están infligiendo desde el punto de vista militar deje de ser sostenible? Yo creo que en esa carrera, ¿no? De ambos contra el tiempo y prioridades es donde vamos a ver quién se ve en la necesidad de acabar antes. Yo creo que el que ganará será el tiempo. Es decir, al final no creo Eso que haya siempre. grandes vencedores aquí. De hecho, como decíamos, ¿no? Estados Unidos tomó una mala decisión, simplemente movido por Israel, como bien sabemos. E Irán está bueno, sobreviviendo, haciendo una guerra de desgaste y atacando lo que más le duele a Estados Unidos, como decíamos, que es su economía y a nivel político, como también bien decías, la imagen internacional y ahora mismo la presidencia que está haciendo todo lo contrario que prometió y también se está ganando detractores dentro, ¿no? Entonces, haciendo esa previsión que aquí, pues bueno, pues es lo único que nos queda, poder prever y tomando diferentes indicadores o marcadores que podamos entender, es que no creo que dure mucho en el tiempo, pero aún así, como decías, incluso durando algo más de lo previsto, es posible que en la región del Golfo Emiratos Árabes pues, pueda salir beneficiado. Yéndonos ahí, si te parece, entrando un poco más en el ámbito de la inversión pura y dura, y iba a decir si fuera un inversor. Yo creo que puedes perfectamente ponerte en la piel, en esa piel, ¿no? Eh, ¿Qué harías ahora mismo? ¿Mantendrías tu inversión? ¿Intentarías salir? ¿Seguirías comprando, no? Porque, y te completo un poco la pregunta, eh, siempre es bien sabido, ¿no? Que en las crisis es buen momento para comprar, si se sabe comprar. Bien, hay crisis en las que merece la pena salir intentando perder lo menos posible. Eh, ¿Qué harías, no? En esa situación, en esta situación. Hombre, ¿qué haría? Depende mucho del punto de partida, ¿no? De qué has invertido, de cómo, de cuál es tu situación. Ahí es donde hay muchas variables. Eh, pero bueno, luego, oye, a lo mejor me mojo, ¿no? Siendo tu desafío. Pero si enlazamos esto un poco, nos abstraemos, si quieres, hacemos un breve contexto de lo que está pasando en el mercado. Y también en base a lo que tú mencionabas, ¿no? De, oye, es una época para invertir más, ¿no? O hay oportunidades de mercado. Yo quería comentar un par de cosas que estamos viendo en estos días y tal vez desmitificar un poco, ¿no? Estamos recibiendo muchos comentarios de muchas personas que nos dicen, oye, en la situación que hay, pues queremos entrar, si hay una oportunidad buena, ¿no? Porque los precios van a bajar, tal. Um, eh, Tiene sentido, pero de momento lo primero que tengo que decir es que no estamos aún en esa situación. Es decir, llevamos 2 semanas de conflicto, es bastante poco tiempo, es poco tiempo para hablar de los efectos, ¿no? Incluso que esto va a tener en el corto o medio plazo, pero tenemos más compradores interesados, ¿no? En buscar un poco la oportunidad de inversión que vendedores rebajando precios. Hay que decir que las promotoras no han hecho ningún movimiento en ese sentido de momento, de carácter generalizado, ¿no? No sabemos si hay algún acuerdo privado particular en base a otras consideraciones.
Pero en el mercado secundario que monitorizamos y que, bueno, no sé si todo el mundo que nos sigue lo conoce, pero el mercado en Dubái es uno de los mercados más transparentes del mundo porque todas las estadísticas en cuanto al número de transacciones, valor de la transacción, muchos parámetros de datos diferentes, ¿no? Del vendedor y comprador se publican y se pueden consultar públicamente. Lo que vemos es que el impacto hasta ahora, en el cortísimo plazo en que nos encontramos de 2 semanas, ha sido muy pequeño. Y eso es porque el mercado interno en Emiratos es muy grande. Es un mercado enorme, con un mercado secundario muy sólido, que de hecho es lo que posibilita también, ¿no? Al final es una simbiosis. Eso es lo que hace que haya un mercado off-plan bueno, ¿no? La liquidez que tienes en el momento de salida vía mercado secundario. Pues bien, ese mercado secundario de momento, en contra de lo que pueda parecer o de lo que se escucha, no se ha visto afectado. Y esto no quiere decir que, ¿sabes?, que haya un cambio de tendencia mañana o que la situación cambie, pero quería comentaros un par de datos que había preparado para hoy, extraídos del Dubai Land Department, ¿no?, que es el organismo de registro, etcétera. Y quería compararlo con hace un año. Fijaos, las fechas que tengo son del 2 al 9 de marzo, una semana, pero cuando ya había empezado, ¿no?, el conflicto. Del 2 al 9 de marzo ha habido en Dubái 3.570 transacciones inmobiliarias, que suman unos 12.000 millones de dirhams. Es decir, creo que está lejos de ser, ¿no?, un parón del mercado. Pero si miramos a marzo de 2025, por buscar la misma época, no tengo los datos desglosados por semana, los tengo de un mes, pero en un mes hubo 13.000 transacciones aproximadamente por unos 35.000 millones de dirhams. Es decir, que año en año, mirando a marzo de 2025, esos primeros 10 días de marzo con el conflicto, ha habido más transacciones por más importe en Dubái. Esto es resistencia del mercado, es inercia porque eran algunos eh, contratos, ¿no?, que estaban en curso, la gente no ha parado. Bueno, puede que haya un poco de todo, ¿no? Pues, insisto, no sabemos, no podemos medir el daño real al mercado, efecto reputacional, etcétera. Pero una de las lecturas que yo hago es que el tamaño del mercado en Dubái, ¿no?, y el hecho de que en los últimos años Emiratos ha cambiado mucho, ha pasado de ser un sitio donde la gente, pues, ¿no?, ahí pasaba un tiempo breve, luego volvía a sus países, se ha pasado a convertir en un sitio donde la gente se queda a largo plazo, que es lo que ha sido, yo creo, uno de los aspectos fundamentales para llegar a esa solidez, ¿no?, ese tamaño de mercado, pues está haciendo que el número de transacciones no haya cambiado mucho, tampoco vemos que el precio medio haya cambiado mucho. Y lo que vemos es que si hay algún, el famoso distress deal, ¿no? Alguien, pues que, bueno, unidades por debajo del precio de mercado, por circunstancias especiales, que en este caso se podría entender por el contexto geopolítico, hay pocas, pero las pocas que hay no es muy fácil que lleguen fuera de aquí, porque el mercado local, ¿no?, el smart money local, digamos, las absorbe rápidamente. Y esto lo vemos mucho porque, bueno, al final, una de las líneas de negocio, no sé si todo el público lo sabe, que tenemos es una empresa, un brokerage, ¿no? Una empresa inmobiliaria de transaccional regulada en Dubái. Y entonces, pues bueno, estamos en muchos grupos, ¿no?, con otros brokers, etcétera, vemos tendencias de mercado. Eh, Fijaos, lo que he visto a lo mejor, y no sabemos si ha sido por esto o no, pero lo más llamativo que fueran cosas interesantes objetivamente y que se pudiera haber llamado distrés por la situación. Había un par de cosas, a lo mejor con descuentos de en torno al 8%, 9%. Las dos que recuerdo duraron menos de 2 horas. Una duró minutos después de salir al mercado y la otra duró casi 2 horas. Es decir, hay una apuesta muy fuerte por la gran masa de residentes, ¿no?, y de inversores que hay aquí, de que el impacto al mercado no va a ser tan grande y de que a largo plazo, pues todo, incluso no a largo plazo, ¿no?, sino en un plazo, quiero decir, moderado, se va a volver pues a la dinámica habitual. Y aquí no me quiero, José, extender mucho más en la respuesta, pero creo que es un dato interesante también. Quería también comentar, insisto, en base a esa transparencia del mercado, tengo aquí el dato, las tres transacciones desde el día 1 de marzo, que era el día, ¿no?, exactamente, que empezaron los bombardeos, etcétera, hasta el día de hoy. Han pasado 18 días. En estos 18 días, la transacción más grande de mercado ha sido un ático en la zona de Jumeirah, en la costa, por importe de 107 millones de euros.
eh, un apartamento también en Jumeirah por 105 millones de euros y otro apartamento en Palm Jumeirah por 56 millones de euros. Sí, pude ver la noticia, no, no concretamente, digamos, digregándola en los apartamentos, pero pude ver que estaba habiendo grandes transacciones en la zona de Palm, justamente Exacto. ahora. Ujú. Y 17, no voy a, obviamente no voy a aburrir más a la gente enumerando datos, pero si fijamos el umbral de los 50 millones de dirhams, al cambio aproximadamente unos 12 millones de euros, ha habido 17 transacciones por encima de 50 millones de dirhams. Y todo esto ha sucedido desde el día en que estaba ya abierta, ¿no? La cuestión del bombardeo de Dubái, etcétera, etcétera. Yo por hacer por todo lo que has dicho, intentar contextualizarlo en una misma idea, yo creo que esto solo dice una cosa, ¿no? Y es que eh, a pesar de todo lo que pase digamos que a pesar de que se reactiven viejos conflictos, de que se establezcan polarización, alianzas, como digo, conflictos internacionales y demás, lo único que se está haciendo evidente, y digamos, venía haciéndose, pero ahora se está demostrando, como decías antes, Francisco, es que Emiratos es solvente para hacer frente a crisis como esta y además que pesa más la neutralidad que tiene el territorio y lo que ofrece que, que todo esto que está pasando alrededor, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando, sigue habiendo confianza fuerte en el mercado de Emiratos Árabes, ¿no? Y me parece súper positivo, la verdad. Sí, así es. Fíjate Yo, que incluso en este tiempo, sí, además, José, no sé si sacamos una pequeña nota, también en redes sociales comentábamos la semana pasada. Oye, hay significativos intereses, incluso en estos tiempos, israelíes e iraníes en Dubái. Es decir, la apertura de Dubái es tan grande, ¿no? Que incluso quien te está lanzando ahora, de momento no hay ningún tipo de sanción económica y hay intereses muy, muy importantes en Dubái. Se estiman en 300.000 millones de dólares y hay una comunidad iraní que es probablemente el quinto o sexto grupo, ¿no? Por nacionalidades en residente en Emiratos. Es decir, Emiratos representa la apertura, ¿no? Más absoluta incluso en estas circunstancias. obviamente, y como digo, pues en este mundo tan polarizado y un poco tan complejo en el que se está viviendo ahora, creo que lugares como Dubái, como tantos otros que hay, que se están ahora, no, están ahora también un poco en boga, ¿no? En los que se está invirtiendo, está habiendo mejora de sociales o bajada de impuestos y sirven de de apoyo a todos esos inversores que buscan mejorar su situación. Creo que pesa mucho más eso que lo que pueda estar pasando, ¿no? La gente sigue priorizando estos oasis de oportunidades, a pesar de que, bueno, pues que tengan ciertos daños colaterales efectivamente de todo lo que pasa alrededor de ellos, ¿no? Yo, como digamos, bueno, respondiendo a la pregunta que te hacía, creo que sacamos en claro que siendo un inversor mantendrías tu inversión, incluso teniendo capacidad para hacer frente a más inversiones, elegirías bien, ¿no? En qué inversión entrar, porque creo que esto también es buen momento, los momentos de crisis, para volver a elegir bien. No todas las inversiones son válidas y esto siempre he querido transmitir, ¿no? No todas las inversiones son válidas por el hecho en sí de estar en Dubái. Dentro de que un mercado sea bueno, dentro de que un mercado sea competitivo y ofrezca muchísimas soluciones, necesitas poder discernir qué es una buena inversión y qué no es una buena inversión, ¿no? Creo que este conflicto también puede hacer salir a la luz lo que realmente es una buena inversión de lo que realmente no lo era. También creo que es bueno este momento, es bueno estos tiempos de crisis para poder diversificar, ¿no? Hay muchos destinos en el mundo que son buenos para invertir, no solo Emiratos Árabes. Pues venimos trabajando, como bien sabéis, Georgia, Paraguay, Dominicana. Creo que el que diversifica, pues siempre puede tener estabilidad a pesar
de lo que pueda pasar en alguno de esos destinos donde tiene intereses y nunca te van a afectar a todas las inversiones por igual, ¿no? Y creo que conviene también mencionarlo. Sí, ahí, perdona que me he ido un poco por las ramas, efectivamente al final no me he pronunciado, ¿no? Sobre la pregunta en sí tuya, empezando por ese lado, ¿no? Y ahora hablaremos de otros lugares. Em, es decir, sí, yo pienso que, y esto parece, en el momento de incertidumbre que tenemos, pues a lo mejor parece contraintuitivo, pero yo pienso que no cambiaría mi estrategia, ¿no? Es decir, insisto, los aspectos fundamentales, ¿no? Que han llevado a una persona a invertir hace 3 semanas están ahí exactamente. Y esto no es algo nuevo o sobrevenido, es algo que era relativamente previsible, ¿no? Un tiempo antes y de lo que se está saliendo de manera bastante notable. Lo que tú dices en cuanto a que, claro, no es simplemente comprar en Dubái cualquier cosa, ¿no? Sino que hay que comprar con un criterio. Creo que eso tiene que estar presente ahora más que nunca. Y vuelvo al tema de los famosos distress deals, etcétera, porque estamos viendo que se empiezan a cometer algunos abusos, ¿no? Es decir, una buena inversión no va a estar necesariamente determinada porque sea un distress deal, ¿no? Esté comprando por debajo de un supuesto precio de mercado o por debajo del precio original, ¿no? Etcétera. Y a lo mejor, oye, participar en un lanzamiento bueno y pagar el precio total es una mejor inversión que lo otro, ¿no? Es decir, depende mucho, hay que hacer un análisis realmente profundo del valor de la inversión, ¿no? De lo que estás obteniendo, de que eso encaje en tu estrategia, etcétera. Entonces, bueno, vemos que hay mucha gente, ya te digo, que también aprovecha pues, para dar salida a cosas que nosotros como especialistas en el mercado sabemos que no tienen mucho valor, ¿no? O que son cosas de poco valor de inversión, pues oye, camuflarlo, ¿no? De distress deal, decir, sí, sí, fíjate que esto ahora, ¿no? El precio del mercado era X y ahora pues ha bajado un 20% por tal. Oiga, pero es que eso a lo mejor lleva 3 meses en el mercado antes, ¿no? Mm. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con las supuestas oportunidades, ¿no? Las oportunidades reales, insisto, no son tan fáciles de encontrar, ni siquiera en este momento, o especialmente en este momento por lo que decía, ¿no? Porque hay mucha gente que conoce muy bien el mercado con dinero y que está pendiente de esas oportunidades. Yo diría que quien haya pensado invertir en Dubái, haya invertido recientemente o quiera invertir, yo diría que no se detenga por esto. Es un objetivo a largo plazo, yo creo, y tú y yo, José, lo hemos hablado muchas veces, creo que somos de la misma opinión. Dubái es un proyecto a largo plazo que nos va a dar muchas alegrías, nos va a sorprender mucho en cuanto a todos los planes que hay que creo que se van a ir ejecutando. Y no creo que esto deba ser un factor fundamental, ¿no? Para dejar de invertir, en mi opinión. Opino igual y que esto sea extrapolable al resto de destinos que de forma directa o indirectamente se puedan estar viendo afectados. Creo que la crisis será tomando referencia a marco temporal, creo que no durará mucho más por lo que he comentado antes, porque, repito, las guerras son rentables hasta que dejan de serlo y concretamente ahora, en el tiempo actual, pues son especialmente caras y afectan y las economías se ven muy afectadas de los países, entonces no creo que perdure mucho más en el tiempo. Aún así, creo que no se vería especialmente afectado a un país como Emiratos Árabes. Todo lo contrario, incluso puede que salga de aquí beneficiado, siga viéndose como un marco en el que poder depositar confianza y seguir invirtiendo. Y además, habiendo dejado patente que puede sobrevivir a situaciones de crisis que ni en nuestro, no sé, peores pensamientos hubiéramos imaginado que pudiesen vivirse, ¿no? Hace escasamente un mes. Y como decía, confiar en la diversificación. Es que jamás, ¿no? Apostaría todo a una misma carta y eso creo que también lo compartimos. Hoy día hay cientos de opciones de inversión alrededor del mundo. Hay muchísimos destinos que son tan favorables como Emiratos Árabes y conviene no olvidar eso. Hemos pasado ya últimamente, en los últimos 5 años, por diferentes crisis importantes. Parece que ya te otra vida, pero COVID-19, ¿no? Esa una gran crisis que afectó al sector inmobiliario, turístico y demás muchísimo. Pues el conflicto de Ucrania y Rusia, ahora el conflicto de Oriente Medio, eso escasamente en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y hemos ido saliendo de todo ello, ¿no? Y al final, pues no se han visto, yo creo que es decir,
ha habido sectores muy, muy tocados, pero hemos seguido adelante, ¿no? Y yo creo que en gran parte se basa en aguantar, ¿no? En aguantar estas situaciones y apostar siempre con esa visión a medio y largo plazo y luego en la diversificación, como digo, nunca se te va a caer todo, ¿no? Si tu mesa tiene cuatro patas, ¿no? Totalmente. Y sí, a nivel internacional, pues es especialmente fundamental por lo que decíamos, ¿no? El mundo cambia, cambia muy rápido y siempre hay que tener un plan que esté diversificado. Vosotros trabajáis con mercados muy interesantes, además, ¿no? Y la diversificación geográfica, incluso a nivel de divisa, ¿no? A nivel de tipo de producto. Entonces, yo creo que siempre que haya un producto bueno, es un plus que esté en una jurisdicción diferente, ¿no? Y vayas poco a poco desarrollándola. Otra cuestión es eso, encontrar, ¿no? Pues jurisdicciones estables y donde haya una cierta estabilidad, garantías para el inversor y además un producto inmobiliario que sea atractivo, pero las hay sin duda. Hay que salir a buscarlas a veces, pero las hay y bueno, y eso es lo Sí, sí. lo que intentamos hacer todos, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Sin duda, si te parece, Francisco, voy a leer algunas cuestiones del chat y seguro que dan para Sí, desarrollar un sí. poco más. Eh, Pregunta Andrea, que en esta última semana se están yendo los inversores o están entrando más. Pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en estas últimas semanas? Si realmente se están yendo o están entrando, que creo que lo hemos respondido en la conversación, ¿no? A nivel técnico parece una corrección lógica, comenta, después de la gran subida que pegó desde finales del 24. Bueno, en primer lugar, y por dar un poco más de detalle, Andrea, en lo que pregunta, dentro de nuestra pequeña estadística particular, es decir, es cierto que hay gente que se está yendo. Yo creo que hay un porcentaje, lo que pasa es que hay como dos velocidades, ¿no? Yo creo que las personas que llevamos, pues digamos al menos un par de años o más, ¿no? Tenemos mucha más confianza y mucho más vínculos establecidos en el país como para tener tal vez una visión un poco más informada de la situación, ¿no? Y valorar el riesgo. Y a lo mejor, oye, pues una persona que llevaba 4 meses o 3 o 2 semanas, pues tiene una percepción aún diferente, ¿no? Entonces, sí que tenemos alguna gente, sin duda, que se ha ido. Esto lo notamos vía, por ejemplo, cancelaciones de contratos de alquiler, ¿no? Con propiedad de nuestros inversores, alguna estadística así. Sin duda, hay gente, hay situaciones muy diferentes, ¿no? Familias que, oye, a lo mejor ellos se hubieran quedado, pero se ven responsables. O los niños también hemos visto que hay familias donde los niños pues estaban estresados, ¿no? Niños ya no tan pequeños que oyen la sirena o oye pues, la explosión, ¿no? Del sistema antiaéreo interceptando algo, son situaciones difíciles. Entonces, tampoco vamos a decir que, ¿sabes?, que estamos aquí todos sin habernos movido. Por supuesto que hay gente que se ha ido en su libre valoración del riesgo. Lo que pasa es que, insisto, casi todo eso se ha concentrado en mucha gente, especialmente de Europa, y especialmente en gente que no tenía aquí grandes vínculos y que llevaba relativamente poco tiempo siendo residente. Insisto, hablando en términos generales. Um, y la segunda pregunta, la corrección. Bueno, eh, es una pregunta complicada. Yo no creo que sea una corrección técnica, una corrección por causas de mercado, sino una... Si es que la hay, e insisto, los datos no lo muestran aún, eh, se habría producido por un evento que es totalmente extraordinario, ¿no? Y que ciertamente tenemos que ver el impacto que vaya a tener a medio plazo. Ahora es un poco difícil de valorar, pero... eh, yo no creo, no creo que podamos hablar todavía con propiedad, ¿no? De que hay una corrección mesurable, demostrable y que se haya producido en un plazo tan corto, en mi opinión. Y el rally realmente en los precios, ¿no? Yo creo que viene incluso de antes, que viene incluso del año 2020-21, a raíz de la estrategia de salida del COVID, que fue un momento importante en Emiratos, es cuando realmente empezó a despegar, ¿no? El ciclo inmobiliario que alcista, que de momento, a salvo de lo que pueda pasar ahora en el corto plazo por esta situación, seguimos viviendo, ¿no? Y claro, y efectivamente con rentabilidades acumuladas, ¿no? Pues de triple dígito para muchos inversores que entraron en esa época y que ahora, pues efectivamente poco les afectaría, ¿no? Depende de la psicología de cada inversor, si a la vista de esta situación dicen, bueno, tengo mucha rentabilidad acumulada, no me afecta, creo en el mercado, ¿no? O decir, oye, voy a recoger beneficios, ¿no? Porque he hecho un 250%, ¿no? En 5 años y lo puedo vender, ¿no? A -10 ahora sin ningún problema. Además, no creo que
sí que ha habido subida de precio, pero tampoco creo que haya sido una subida disparatada, ¿no? Creo que sí que se ha valorizado mucho aquellas zonas donde cada vez, como suele pasar, ¿no? Aquellas zonas donde cada vez hay menos espacio para construir, aquellas zonas que son realmente potenciales, pues como bien sabemos, ¿no? Downtown, Business Bay, eh, sí que ha habido una subida, pero tampoco creo que haya sido desmesurada como otros casos que pueda. Yo creo que ha sido robusta, pero no sé si estoy dando información o la gente me va a odiar después de esto. Voy a dar otra opinión impopular. Yo creo que Dubái está barato todavía. No, no, sí, es Dubái que lo está está, es barato. decir, y quien diga Ah, que no es porque no lo conoce en profundidad o no ha vivido allí, pero claro. Dubái está barato, compárenlo con Madrid, por ejemplo, quiero decir, eh, bueno, Exacto, Madrid es más caro ahora mismo, pero bueno, y Madrid lo puedes comparar, se puede hacer la comparación de muchos factores, y Madrid es una ciudad maravillosa, ¿no? Dice, oye, a nivel de estilo ujú, de vida me gusta mucho más Madrid. Vale, de sin acuerdo, ¿no? duda, ¿eh? No voy a entrar ahí porque desde luego No, que no, tendría que. no quiero Sí, entrar sí. en lo subjetivo, pero al final, donde vemos muchas veces que la acumulación, las ciudades o territorios, ¿no? Donde hay un precio realmente muy elevado, suelen ser aquellos territorios donde además tienes, de hecho, ventajas fiscales, una infraestructura de primer nivel, ¿no? Etcétera, etcétera. Cosas que en España no se dan plenamente. Se dan en lugares que dan pues en Mónaco, en Singapur, en territorios más pequeños, generalmente es más fácil hacerlo. También en Emiratos es más fácil, ¿no? Que crear este tipo de políticas que España. Pero lo cierto es que todo este tipo no es casualidad que algunos de los metros más cuadrados, más caros del mundo, ¿no? Pues estén situados en lugares donde hay grandes ventajas fiscales. Entonces, si dices, oye, Madrid es maravilloso, me encanta, ¿no? Pero vivo allí, soy residente fiscal, no vamos a entrar en el tema fiscal tampoco, ¿eh? Les pido perdón a todos, porque sería un tema aparte. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, ya no hablamos de estilo de vida, hablamos de que lo que tú obtienes a nivel de inversión, si eres un inversor que Ujú, te ubicas sí, allí, es muy diferente a lo que obtienes en Emiratos, donde además estás sí. pagando menos, ¿no? No, no, sí, siendo objetivo, sin entrar, como digo, en valoraciones, porque además sería muy subjetivo, ¿no? Porque ya depende de cómo le guste vivir a cada uno o las expectativas que pueda tener, ¿no? Pero simplemente cuánto percibo por mi inversión, qué valor percibo por mi inversión, el valor que percibes en Emiratos es mucho mayor por menos capital. Está clarísimo y, es decir, en respuesta creo que la subida que ha podido haber natural por el paso del tiempo y porque las zonas premium cada vez están, digamos, hay menos donde construir y obviamente pues el metro tiene que subir, también hay mucha más demanda, el metro tiene que subir. Sí, es decir, la subida que yo he visto en Emiratos en el último año, 2 años, lo veo una subida natural, totalmente, ¿vale? Y como dice Francisco, pues creo que aunque es pronto para valorar una corrección, creo que él, si corrige, donde va a corregir es en aquellos activos menos valiosos, que es lo que decía yo en un principio. Esto va a servir de limpia de todo aquello, que también lo hay en Dubái, que no es valioso, se va a ver muy perjudicado porque la demanda era volátil, era de inversor no profesional, y aquello que tenga un mayor valor creo que se va a ver reforzado porque, y esta frase es tuya, Francisco, si puedes comprar, compra lo mejor que te permita tu bolsillo. Y eso Sí, nunca va a verse afectado, nunca, ¿vale? Puede totalmente. tener una pequeña corrección, puede tardar un poco más en el tiempo en seguir el ciclo de revalorización que llevaba, pero nunca se va a ver afectado. Y tampoco, y para cerrar un poco esta cuestión, tampoco olvidemos una cosa, es que el análisis es muy importante y no hay excepciones, siempre hay que analizar, ¿no? O tener una visión súper clara del mercado donde lo tienes claro o hacer un análisis. Vengo a decir con esto, no por el hecho de que algo haya subido mucho es necesariamente caro. Igual que algo que ha bajado mucho de precio no significa que sea barato, ¿no? Per se, ¿entiendes? Es decir, son cosas diferentes. Algo bueno puede tener aún mucho recorrido, ¿no? Y algo malo también puede bajar mucho más de precio y a lo mejor estás pagando más, ¿no? En un precio descontado simplemente por decir, oye, que Ujú. está un 30% menos, ¿vale? Pero es que a lo mejor tenía que estar un 50% menos, ¿no?
Entonces, Claro. no es fácil. Hay un factor emocional, tal vez, en cierto modo ahí, ¿no? Pero eh, no es el único parámetro pensar que algo ha subido mucho para deducir que debe parar ya en algún momento, ¿no? Y empezar a bajar. Esos ciclos son muy difíciles de controlar, creo yo. Sí, sí. Bueno, continúo. Preguntan por aquí también, directamente a ti, Francisco. Ricky pregunta, hola Francisco, ¿qué opinas respecto al real estate? Todo lo que hemos invertido justo antes de todos los que hemos invertido justo antes de la guerra en Dubái, concretamente en Off-Plan, ¿qué podemos esperar? Ya que nadie tiene la bola de cristal, pero desde una opinión personal, ¿crees que en unos meses el precio de alquiler de dichos activos será menor, igual o superior, digamos, por la guerra? El precio del alquiler, comenta. Bueno, lo hemos estado comentando un poco, ¿no? Toda la tarde. Yo creo que depende mucho, en el caso de Ricky, de lo que haya comprado, ¿no? Es decir, cuándo lo va a entregar, de qué tiempo estamos hablando, qué estrategia tienes tú, si la tienes más a largo plazo o menos, quién es tu potencial inquilino en el futuro, ¿no? Porque como estamos hablando, también parece haber más sensibilidad, ¿no? De algunas nacionalidades, orígenes de los residentes que en otras. Lo cual es lógico también a efectos geopolíticos, ¿no? Una persona que se ha venido a vivir de Jordania, de Líbano o de Irán aquí, pues no se va a volver a su país, ¿no? Y mucha de la gente del subcontinente asiático y de otros países tampoco tienen intención, ¿no? Ni los locales, ni los del GCC. Eso es del 85-90% de la población, lo que acabo de mencionar. Los europeos al final son un caso estadístico mucho menor. Depende de muchas cosas, pero sin saber, Ricky, lo que has comprado, lo que yo te diría es que si has comprado con una perspectiva de medio largo plazo y no tienes una necesidad de liquidez importante, porque lo que yo sí que veo es que en el muy corto plazo, la persona que a lo mejor pensaba hacer un flipping, ¿no? O salir antes de la inversión, pues obviamente ahí sí que puede ser un poquito más difícil llegar a esa reventa como querías, pero si lo que tú querías era llevar la inversión, ¿no? Hasta que te entreguen el inmueble, eventualmente alquilarlo, yo creo que ese plan de momento, en mi opinión, sigue tan vigente como cuando lo compraron. Estoy presuponiendo, ¿no? Que has comprado relativamente recientemente, hace unos meses, etcétera. En mi opinión, es un buen plan y nada, yo probablemente coincidirás conmigo, José, como hemos dicho en alguna ocasión aquí, es que nada ha cambiado sustancialmente de las razones que te llevaron a invertir en primer lugar, ¿no? Esto es una coyuntura temporal, no es algo que vaya a estar ahí siempre y yo creo que seguro que has hecho una buena inversión y dándole un poquito de tiempo, no estresándote en el corto plazo, ¿no? Yo De creo que ahí está pensar la tal, clave. Yo creo que ahí vas a está la gastar clave, fondos. ¿no? Darle un poco de tiempo, dar un poco de oxígeno, porque parece eso, que todo va muy rápido, pero, pero yo creo que lo que se deduce de toda la conversación es que mm, saldrá airoso y mira todo esto y que demos tiempo, ¿no? Y que todo el que haya hecho una inversión correcta, en su mayoría seguro que sí, eh, te pasará sin pena ni gloria, es decir, no pasará absolutamente nada, ¿no? Yo pienso que Eh, es. Vale, me viene una pregunta de Silvia. ¿Todo esto de Dubái afecta a las inversiones en Georgia, ya que Emiratos iba a invertir bastante capital en Georgia? Bueno, eso es cierto. Eagle Hill, ¿no? Digamos, desarrolladora internacional del grupo EMAR, está construyendo en Georgia varios complejos residenciales de lujo a través de una inversión directa del gobierno de Emiratos en el país de Georgia. Ya están vendiendo en el país y, bueno, como digo, con el desarrollo, tanto en Tbilisi como en Batumi, de estos complejos. ¿Y va a afectar? No debería en absoluto. Cosa no tiene que ver con la otra. Georgia como país no tiene nada que ver en el conflicto, ni siquiera tiene bases americanas, por ejemplo, que está siendo un poco el foco de los ataques iraníes. No está posicionada ni con unos ni con otros. No tiene nada que ver en todo esto y las inversiones o los intereses que tenga el gobierno de Emiratos fuera, pues tampoco, ¿no? Yo ni siquiera vamos, me preocuparía por eso.
No sé si piensas diferente, Francisco. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo no veo Georgia, a pesar de la relativa proximidad geográfica que tiene a Irán, pero yo no le veo implicación en el conflicto. Y Georgia, bueno, yo sé, José, para vosotros es un sitio muy especial, pero ya sabes que a mí también me gusta mucho, le veo una gran proyección y me parece una alternativa muy buena, ¿no? Y también en estos tiempos, por supuesto, que como hemos dicho, hay que diversificar más que nunca, ¿no? Ante el panorama geopolítico revuelto que hay. Sin duda. Pregunta también José Ariza, bueno, si inversiones concretamente en Bingati, en Azizi, se pueden ver afectadas. Bueno, yo creo, por encarar la pregunta directamente y ya Francisco comentará, que un poco, yo creo que se va a medir por el mismo baremo de toda la conversación que hemos tenido, ¿no? En general no debería de verse afectada ningún desarrollo. eh, ni ninguna promotora per se. Esto es una cuestión de oferta y demanda general y de interés general por el mercado. Como digo, pues proyectos quizá mejor localizados, más premium, pues todavía menos. Aquellos quizá que lo sean menos, pues quizá pueden verse un poco más afectados, pero creo que en general no debería y como digo, hay que confiar un poco en el tiempo y darle un poco de oxígeno al asunto. No sé qué piensa Francisco al respecto, pero yo creo que es lo Sí, mismo. no, estoy de acuerdo, ¿no? Sin entrar a valorar unas promotoras u otras, porque además cada una de ellas tienen productos, proyectos diferentes, ¿no? Y unidades diferentes. Yo añadiría simplemente que sí, bueno, yo corroboro, José, lo que tú has dicho. Yo pienso que si a alguien le preocupa la cuestión de la posible salud financiera de las promotoras en el contexto que hay actual, yo creo que en general son bastante sólidas y yo no preveo que vayan a tener, insisto, en general demasiada turbulencia, ¿no? Con lo que está sucediendo a nivel financiero. Eh, si la situación se prolonga, pues bueno, a lo mejor tal vez el tema de suministros, de logística, ¿no? De materiales de construcción puede llegar a un momento que sea un poquito más complicado, que encarezca costes, pero yo creo que de momento en el tan corto plazo, ¿no? En el que estamos valorando Y más, no tiene ningún riesgo. y más gigantes así, ¿no? Porque si habláramos de una promotora de reciente incorporación al mercado de Dubái, con poco capital, sin gran experiencia, sin un buen soporte detrás, pues bueno, quizá ante un pliegue un poco de la demanda y que dependa de ese capital para continuar con el proyecto. Es una situación así tan concreta, pues igual sí pudiera haberse afectado, si, afectada, ¿no? Si hay ante una situación así o que se paralice un poco, como digo, la demanda durante unos meses. Pero es que quizá una promotora así tampoco estaría en Dubái, ¿no? Exacto. Directamente, ¿no? Entonces, y más esas concretamente, Bingati, Azizi, pues bueno, que son gigantes, ¿no? No creo que esté especial. Mira, hay otra pregunta de Ricky. ¿Creéis que las promotoras que tienen fama de construir más rápido de lo normal, como Bingati, nombre aquí Bingati de nuevo, se puede retrasar con esta situación o volverá back to business y entregará cuando dijeron sin afectar a la guerra? Bueno, yo creo que lo hemos comentado ya, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a rapidez de la construcción, incluso no a nivel técnico, sino a nivel de persona, ¿no? Que va por la calle, que ve los proyectos, que voy en el coche, pues yo puedo decir que todo se sigue construyendo con normalidad, en muchos casos 24 horas al día, según los proyectos, en otros la mayor parte del día. Y ahí no se prevé ninguna ralentización. De hecho, bueno, últimamente ha habido un par de proyectos también de algunas promotoras que se caracteriza también por la puntualidad, etcétera, que te van a entregar antes de lo previsto dentro de los bastantes proyectos que se entregan este año 2026 y bueno, todo está de acuerdo a las fechas previstas de entrega de momento. Ricky tiene muchas preguntas, la verdad que está preocupado. Tiene, tiene Eso es algunas bueno. preguntas más por aquí. ¿Creéis que esta situación puede ser más fácilmente superable para Dubái que el COVID, por ejemplo? ¿Creéis que puede tirar para atrás proyectos tipo Mall o Torres de Creek, Harbor?
debido a esta situación, inversión en CRIC, revalorización. eh, Pueden verse afectados también proyectos de flipping, eh, la inversión en villas, townhouse, bueno, popurrí de cuestiones. Sí, es una Pero pregunta un poco amplia. Eh, bueno, pero del COVID Emiratos salió muy reforzado y de hecho yo esto lo digo mucho, a lo mejor ya está la saciedad, ¿no? Pero yo creo que el momento clave que convierte a Emiratos en general y a Dubái en particular, ¿no? En un epicentro global de inversión es la brillantísima estrategia de salida del COVID, ¿no? Que fue mucho más rápida, más eficaz y más determinante que la de casi todos los otros países. Entonces, en el tema del COVID, en el tema de crisis financieras previas, en otras turbulencias geopolíticas que ha habido, lo que hemos visto es que Emiratos ha acabado saliendo de manera muy decisiva y muy rápida, más fuerte de lo que estaba. Entonces, no veo por qué en este caso no debiera ser así. Todos esos incidentes en CRIC, etcétera, eh, es que de nuevo imaginaos, se puede mirar de dos puntos de vista. Claro, dirás, oye, están tirando bombas donde he invertido. Pero por otro lado, están tirando bombas, pero no ha impactado ni un solo misil contra un edificio. Es que no ha habido ningún edificio que haya sufrido un impacto directo o que haya quedado destruido estructuralmente, ¿no? O que haya sufrido daños graves. Es que hablamos de fuegos en la fachada, de restos que caen de drones, de algún pequeño desperfecto, pero ni un solo edificio ha tenido el más mínimo daño estructural. Eh, Estamos hablando, insisto, de más de 2.000 lanzamientos, como hemos dicho, sin sufrir un solo edificio. Entonces, yo yo creo creo que que eso es muy conviene notable y habla mucho, ¿no? De la fiabilidad que decíamos. totalmente y conviene de verdad mirar siempre el vaso medio lleno, ¿no? Siempre se puede valorar todo de la manera más catastrofista, ¿no? Es decir, ostras, en un conflicto le está lloviendo a Emiratos, nunca mejor dicho, todo este asunto y vayámonos todos corriendo, ¿no? Porque no vaya a ser, ¿no? Pero también se puede mirar de la otra manera, ¿no? A pesar del conflicto, Emiratos está respondiendo de forma adecuada, estamos viendo la fortaleza de las instituciones e insisto, no perdamos de vista, lo comentaba al principio, ¿no? Que y una cosa, y es la intención súper poderosa, ¿no? Por parte del gobierno de Emiratos, y es la intención de crecimiento, la planificación a largo plazo y la fortaleza del gobierno de Emiratos, ¿no? Yo creo que eso es poderosísimo y que no va a ser derrotado ni mucho menos por esto, ¿no? Que, como digo, creo que será totalmente temporal. Pero lo comento aquí y lo comento por la pregunta anterior de Georgia y como todo otros mercados, ¿no? Nada, comentan que gracias por responder, por supuesto, gracias a vosotros por participar. Preguntan también que Rusia, ¿qué tal, no? Bueno, ese es otro, ese es otro gran melón, otro gran tema y del que se puede hablar muchísimo, ¿no? Tenemos una inversión también en Rusia. Estamos desarrollando proyecto de desarrollo inmobiliario de abastecimiento local, producción habitacional local en Rusia. Y bueno, la pregunta creo que va dirigida ahí. Pues bueno, otra línea totalmente diferente, ajena a todo el conflicto que está pasando. Incluso puede que se vea todavía mucho menos afectada que el resto de países, porque digamos el éxito de ese proyecto no va alineado con todo lo que esté pasando a escala internacional, ya que el desarrollo de unidades en Rusia, el abastecimiento local, es decir, son los propios rusos los que compran los proyectos, ¿no? No dependemos de que haya una demanda internacional del producto, ¿no? Para el éxito del proyecto. No se depende de que haya bloqueos de ningún tipo, no depende de que haya un flujo de capital internacional para el éxito del proyecto, no dependemos del turismo.
que es puro desarrollo local para gente local. Por lo tanto, pues bueno, ajeno totalmente a visto comentado. Así que, bueno, pues creo, Francisco, que lo que queríamos transmitir ha quedado claro. No sé qué opinas, si quieres añadir algo más. No, decías, bueno, tus últimos comentarios acerca de Rusia, que ya sabes que es un tema que yo llevo un poco, ¿no? En el corazón. Sí, Eh, bueno, un segundo. Francisco, además, porque obviamente por eso lo dices, ¿no? Francisco también ha residido muchísimos años en Rusia, conoce muy bien el mercado y bueno, por eso lo comenta y mejor que él nadie para su opinión al respecto. sí, no, yo quería corroborar lo que has dicho y quería decir que a lo mejor, bueno, Rusia, yo creo que me parece una manera también muy inteligente de diversificación, ¿no? Al final de las inversiones, porque, bueno, en el mundo un poco más multipolar, ¿no? Y un poquito más que se nos está quedando de bloques. Yo creo que sería muy interesante también encontrar con algo en Rusia, ¿no? Al final, por suerte o por desgracia, pues Rusia tiene una evolución, ¿no? Donde parece que ciertamente está un poco mirando más hacia adentro que hacia afuera o formando nuevas alianzas, pero tal vez por eso mismo ahí reside más allá del beneficio económico, que yo creo que hay un potencial muy atractivo, sobre todo si la situación con Ucrania, ¿no? Por fin ya se desbloquea. Yo creo que además, pues, como herramienta de diversificación me parece fundamental a día de hoy, ¿no? Y no tener también en el campo geopolítico, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta en cuanto a que sean todos, pues, países occidentales, aliados con políticas similares, ¿no? O alianzas similares, sino también mirar un poco a ese otro mundo fuerte, pujante, que representa muchos países asiáticos, ¿no? La propia Rusia, etcétera, y donde también se espera crecimiento y donde también merece la pena diversificar, en mi opinión. Uno de los grandes bloques y siempre desde Occidente, pues quizá alimentado un poco por toda la leyenda negra también, pues lo hemos tenido totalmente fuera del mapa, pero eh, es uno de los grandes motores del mundo y, como digo, uno de los grandes bloques que yo, pues, sin duda, a considerar para cualquier inversor. Y como digo, concretamente algo así, como este proyecto que comentaba, cuando que no depende en nada de una demanda internacional, de capital internacional, de turismo, no depende de esos factores que sí que depende el éxito de tu inversión el resto de destinos que hemos estado comentando en la conversación, pues creo que es una buena manera de diversificar y que sirva también de desmitificar un poco el fantasma ruso, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pues nada, gracias a todos por haber pasado este ratito con nosotros. Gracias, Francisco, también por acompañarnos. Él sabe que siempre es un placer enorme poder charlar un rato con él. Esta misma conversación podíamos haberla tenido en un restaurante tomando un vino o aquí con vosotros. Al final, de eso se trata, de compartir. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por tenerme. Oye, espero que la reproduzcamos, ¿no? Ya veremos cómo va la cosa y nos tomamos ese vino cuando coincidamos en el mismo sitio. Y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y un placer estar con todos esta tarde. Bueno, que tengáis muy buen cierre de día. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.